Luis Martínez, Leonel Cardona, las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las que nadie pide. Yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Dios Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, y solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Te rogamos, Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor: es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Del Salmo 39, aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. El Señor. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy, Señor. Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad, esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, según tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador. Saludamos a la comunidad, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto, a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como todos aquellos que en cualquier lugar invocan al nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.
y Señor de ellos. Le deseo la gracia y la paz de la parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aleluya. Nos dio poder para llegar a ser hijo de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Háblele. El crucifijo. Celebramos hoy la misión de Juan el Bautista, que se cumple señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero era sacrificado para el perdón de los pecados, para que el pueblo pudiera ver la majestad de Dios en las obras, unirse a Él y vivir de Él, nutrirse de Él. Lo fundamental ha sido el Cordero de Pascua, que conocemos que se sacrificaba el día en que fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Este Cordero, sin mancha, sin defecto, era inmolado y la sangre y la grasa para Dios, la carne la comían los hermanos en la fe que seguían a Yahvé, y después ellos lo comían de manera de prisa, con hierbas amargas, para recordar su salida, y de pie con un bastón para prepararse para la otra salida, recordando la primera, que fue la de la esclavitud de Egipto. Jesús es el nuevo Moisés que ha llevado al pueblo de Dios no de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, sino que lo ha llevado del pecado a la gracia, de la vida sin Dios a la vida con Dios. Por eso Él ha realizado el éxodo definitivo. Y la Pascua se sigue celebrando como signo de liberación. Eso es lo que el Cordero significa sobre todas las cosas: liberación de la esclavitud. La manera de ofrecer al Cordero
nos habla de que está asociado al sacrificio, y el sacrificio con la sangre. En Levítico dice, en la sangre está la vida es de Dios, le pertenece a Dios, y tendrás que dar cuenta de ella a Dios. Y si nosotros queremos dar buenas cuentas a Dios, pues tenemos que comulgar, tenemos que entrar en el amor de Dios. Permanezcan en mi amor como yo permanezco en el de mi Padre, dice Jesús. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre es mi discípulo, cumple mis mandamientos, no morirá para siempre y yo lo resucitaré. Esa es precisamente la intención de la comunión, hacerte uno en Jesús, el Cordero de Dios que quita tu pecado y quita el pecado del mundo. Ya lo había dicho Isaías en torno al sacrificio de Jesús, que fue como un cordero que iba al matadero sin exclamar, sin protestar. Fue llevado en silencio el cordero para el sacrificio. Y en aquella ocasión, cuando Jesús estaba siendo preparado para su sacrificio, en esa misma noche se sacrificaban en el templo miles de animales, el holocausto, las reses, y la Pascua especialmente, que dicen que a lo mejor fueron hasta 5,000 corderos los que ese día se sacrificaron para celebrar la Pascua, y de esta manera queda identificado que el cordero sacrificado ya no van a ser esos 5,000, sino va a ser solamente Jesús, el Cordero de Dios. La víctima cambia, ahora ya no necesitamos sacrificar animales, ahora es Jesús el que se ofrece para el perdón de los pecados. Y Él derrama su sangre, la sangre que nos vivifica, la sangre que da vida, pero no solamente de manera natural, sino también sobrenatural, cuando Jesús lo recibes en la comunión, cuando comes y bebes su sangre. Así que cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos la posibilidad de acercarnos a este Cordero inmaculado y manso, que es Jesucristo nuestro Señor. Ya después del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, entonces el culto cambia. Ahora el altar es Cristo, porque Él es el que se inmola con su cuerpo. Él es la víctima y Él es el sacerdote. Eso lo explica la carta a los Hebreos. Por eso el centro de un templo es el altar. Y Cristo está en su palabra, y Cristo está en la asamblea, y Cristo está en la consagración, después de la consagración hasta la substanciación, su cuerpo y su sangre, el Cordero que te da vida. Luego nos podemos referir al Apocalipsis, en donde una vez que Jesús asciende al cielo, después de 40 días de aparecerse a sus discípulos, hay un llanto en el cielo, una tristeza porque nadie es digno de abrir los sellos. Y entonces, llorando como estaba la asamblea, los 12 ancianos de cada lado del trono del Padre, la gran asamblea de los confesores, los mártires, los ángeles, los arcángeles, entran en júbilo porque aparece en medio el Cordero degollado puesto de pie, que significa la degollación, la muerte, y puesto de pie, la vida, resucitado. Anastemi es el término que se utiliza, que significa ponerse de pie. Cuando hablan de la resurrección de Cristo, los evangelios hablan anastemi, es decir, Cristo se puso de pie. Después de haber muerto, resucitó. Por lo tanto, es el resucitado el que está en el cielo.
El Cordero degollado, puesto de pie, Cristo muerto y resucitado, toma la gloria que tenía desde antes de la creación del mundo, como lo hemos meditado en estas semanas de Navidad, sobre todo en el prólogo de San Juan. En el principio era Cristo, Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. Y a los que creemos en Cristo nos dio el poder de ser hijos del Altísimo. Y nosotros hemos visto su gracia nosotros hemos visto su gloria lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que te dicen los evangelios. La gloria de Dios manifestada en Cristo, y tú la ves a través de los relatos, pero lo vieron presencialmente los de aquella época. De tal manera que Jesús, nuestro Señor, es Dios. Y como Dios, pues pudo resucitar, y como hombre murió. No es que hayan matado a Dios, mataron al Hijo de Dios que se encarnó del seno purísimo de la Virgen María. Acuérdense cuando están diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en mi nombre? Recordando la llamada del profeta. Y entonces dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y en la carta a los Hebreos aclara, porque me has dado un cuerpo. Eso es importante porque es el cuerpo que se va a sacrificar, el cuerpo del Cordero, este cuerpo. Entonces, ya les he dicho que cuando comulgan no reciben este cuerpo sacrificado, sino el cuerpo del resucitado, del glorificado. Porque si recibieran de este cuerpo, que era la idea que tenían los que perseguían a la iglesia desde los primeros siglos, los judíos y luego los romanos, que eran caníbales porque se comían a niños, decían ellos. Y después cuando Jesús les dijo, si no comen mi cuerpo y beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Y muchos se escandalizaron y se echaron para atrás y decían, ¿qué palabras tan duras son estas? ¿Cómo puede darnos a comer su cuerpo y a beber su sangre? Y muchos se fueron. Y entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes también quieren dejarme? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues eso es en función de la fe en la palabra, de la fe en la revelación divina. Que esa fe la seguimos ejerciendo cada vez que tenemos que acercarnos a la misa y comprometernos a nutrirnos de Cristo, para poder vivir como Cristo vive y para tener los mismos sentimientos que Cristo tiene. Así es que la comunión es fundamental en la vida cristiana. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decimos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Así es que Jesús nos ha dicho, yo vine como Cordero y fue sacrificado, pero vendré como león, que es la segunda venida. Y entonces le dará a cada uno lo que merece. Porque a partir del sacrificio de Cristo, tu nombre que está escrito en el libro de la vida, que refiere Daniel y refiere el libro del Apocalipsis, ahí está tu nombre. Pero tú lo puedes borrar con tus obras, porque a un lado está el libro de tus obras. Cada vez que tú rechaces a Jesús en la comunión, cada vez que tú niegues a Jesús en lo que te manda, no matar, no murmurar, no condenar, entonces estás borrando tu nombre del libro de la vida. Y cuando venga Jesús, como no va a encontrar en ti fe, sino repulsionas al amor que te tuvo, pues entonces Él te dará lo que tú quieres, que es vivir sin Él. Todo el simbolismo que tiene la liturgia, cuando comulgan, y les he dicho, vienen caminando porque es un signo de que peregrinan. Este es el Calvario. Se realiza el sacrificio incoherente de Cristo para que puedas comer y no vayas a desmayarte en el camino, como dice Jesús, denle ustedes de comer.
Cuando yo les digo, este es el cuerpo de Cristo, me dicen amén, así es. Y entonces lo reciben y se sientan y expresan la esperanza de que eso que acaban de vivir, lo van a vivir algún día de manera definitiva cuando entren a la bienaventuranza eterna con la mirada amorosa de Jesús que iluminará tu rostro y tú estarás con tus seres queridos que creyeron y amaron a Jesús. Así es que por eso la misa une el cielo y la tierra y también el purgatorio, porque el afán de Cristo es librarnos a los ánimas del purgatorio de la purificación, purificándola con intensidad, a nosotros para asistirnos en las pruebas, en las necesidades, para fortalecernos y superar las tentaciones. Así que el centro de la vida es Cristo y nuestra fe debe de estar puesta siempre en Cristo. Y Cristo habita en ti por su Espíritu, que fue derramado en tu corazón el día de tu bautismo. Por lo tanto, lo que un sacerdote hace, lo más grandioso que hace es celebrar la misa. Por eso la gente que me insiste cuándo hay liberación y cuándo hay sanación, todos los días que vayas a misa y todos los días que comulgues. A mí no me necesitas. Yo no voy a resolver tus problemas. Yo no te voy a dar consejos que puedan llevarte al anhelo que tu corazón está buscando. Yo no soy Dios, yo no soy el Cordero. Con liberaciones y con sanaciones, esos no son sacramentos, son sacramentales. Lo que deberías de preguntarte es, ¿cuándo hay misa? ¿A qué horas hay misa? ¿Puedo comulgar? ¿No puedo comulgar? Eso es lo fundamental. Cuando ustedes hacen a una persona necesaria para sus situaciones de enfermedad, de debilidad, de tristeza, están confiando en el hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no confíen en mí, confíen en Jesús. Y entonces yo les podría decir, ¿cuándo va a ser sanación? ¿Cuándo me sane? Porque uno pierde el sentido cuando la gente ve tan abrumada, cuando uno ve tan abrumada a la gente y quiere ayudar, y uno no se puede pensar que esa gente está abrumada porque quiere estar abrumada, porque es cobarde, porque es mediocre, porque no tiene la fortaleza y el valor de decir no, de poner límites. O porque no tiene el interés en la integridad de la fe en Jesús para perdonar a quien les hizo daño. Y entonces sus dolores nos los pasan a nosotros. Nosotros no podemos soportar tanto dolor. Sin embargo, Cristo sí, el varón de dolores. Vean al siervo sufriente en el capítulo 53 de Isaías. Así es, cada vez que me están, porque es una molestia, porque no son niños chiquitos ni yo soy su papá. Pórtense como hombres. Y no quieren que uno les resuelva la vida cuando ustedes lo pueden resolver en Cristo Jesús, el verdadero Dios, Salvador y Redentor de cada uno de nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pecado es la estrategia que Satanás más usa y más le funciona. ¿Tú crees que no es pecado que te acerques a mí, me pidas una oración de liberación, cuando tú estás llena de odio y de rencor, cuando tú llevas una vida disoluta, cuando tú no confías en Dios Todopoderoso y vas con santeros y vas con otros, cuando tú eres una mentirosa? ¿Tú crees que eso no puede llegar a afectar a alguien que quiere con la fe ayudar cuando tú no la tienes?
Todas esas cosas que tú haces, como el no perdonar, como el sentirte culpable porque se murió tu hijo, o se murió tu papá, o se murió quien sea, y te sientes culpable, y sufres y estás lamentando, ya tiene años que murieron, estás llorando y tienes el altar ahí como si fuera un Dios, y entonces tú te aferras a una criatura, y tú crees que eso no es falta de fe. Y luego entonces no confías en Dios que dijo, donde yo estoy quiero que también estén ustedes. ¿Te sientes culpable? Pues es un problema de tu relación con la persona que murió. Arréglala. Deja de echarte la culpa de lo que no tienes culpa. De lo único que tienes culpa es de tu apego desordenado a algo que no es Dios, ¿no dice Jesús? Déjame despedirme de mis padres. El que mira para atrás no es digno de ser mi discípulo. O yo te acompaño, Señor, pero me voy a despedir de mis padres. Lo mismo, ¿no? El que no me ama más que a su padre, a su madre, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. Luego, si no eres discípulo de Jesús y no sigues a Jesús, entonces actúas de manera irracional. Toda la gente piensa que se puede arreglar tu salud, tu situación económica, tus relaciones, tus afectos, con una oración. Pero hay que ver si tu oración es oración. Porque la oración no es una relación con Dios. Es hablar con el que sabes que te ama muchas veces y mucho tiempo. Muchas veces. ¿Cuántas veces hablas con Cristo? ¿Cuántas veces al día? ¿Y cuánto tiempo te tardas en hablar con Cristo? Hablar mucho y estar mucho con Él. Y luego lo fundamental que la oración es más que hablar, amar. ¿Cuánto amas a Cristo? Porque si lo amáramos, le dijéramos a Jesús, acepto lo que tú quieras de mí. Yo hago tu voluntad. Entonces, como una vez un impertinente que vino aquí a molestar como siempre, gente ignorante y negligente espiritual, que cómo puedo hacer sanación si yo estoy enfermo, pues si yo no lo hago. Esa es la primera de las mentiras que se van creando. Y esa muchacha que lo dijo, pues tiene un problema muy grande de ansiedad por las cosas que ha vivido, en donde ha sido tratada y menospreciada por su impertinencia. Por eso quiere que todos se paren cuando entre, que todos se callen cuando habla, que nadie la puede corregir porque ella siempre tiene la razón. Es una acomplejada. ¿Cómo se sana eso? Ya lo dijo Jesús. Amen a Dios sobre todas las cosas. Amen a su prójimo como a ti mismo y ámense los unos a los otros como yo los amo. En ese orden. ¿Aman a Dios cuando están en la iglesia vociferando? Pues claro que no. ¿Amas a tu prójimo a quien estás criticando? Claro que no. En consecuencia no te amas tú. ¿Y cómo vas a amar como Jesús ama? Entonces todo el problema, queridos hermanos, no es demoníaco. El problema es tu actitud frente a lo que te ofrece Dios. Si Dios conoce tu historia, saben que te han pisoteado, que te han vejado, que te han ultrajado, y que Él te da la fuerza para que perdones. Si no perdonas, pues es que no confías en Él. Crees más en ti, en tu venganza, en la miseria de tu ser. Y entonces cuando uno cree que es autosuficiente y no necesita a nadie, es precisamente la culminación
de la mediocridad de la vida espiritual y la negación de la necesidad de Dios para perdonar, para superar la culpa, para superar la vergüenza. ¿Cuánta gente no he conocido y he atendido de que por ser curiosos se les mete la lujuria? Porque ven, porque escuchan, porque los padres imprudentes en el mismo cuarto donde duermen hacen sus cosas. Entonces, esos son traumas que deben de superar las personas con especialistas. Entonces, eso no es cosa demoníaca. Eso es cosa de curiosidad malsana o de incontinencia sexual de personas lujuriosas, aunque sean los papás. Hay lugares, por eso se llama recámara, ¿no? Bueno, muchos de los casos donde dicen que están endemoniados es porque vieron eso y tienen un impulso sexual desde muy niños, porque quieren experimentar por curiosidad. Luego, cuando tienen la mala educación de bañar a los niños, cuando ya tienen 2 años, 3 años, 4 años, conozco una señora que lo bañaba hasta los 8 años, pues eso es perversidad. ¿Qué crees que venga en la mente del niño? ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? Y todo eso, queridos hermanos, es precisamente lo que están viviendo, no es demoníaco. Es tu mente depravada. Es un trabajo que debes hacer tú contra la lujuria, castidad. Con una persona que me dice, vaya, mi amigo estaba ahí chillando y me estaba diciendo que había abusado un compañero, que lo emborrachó y lo... Pues ya sabíamos cómo era eso, ¿no? ¿Para qué andas con eso? Además a ti como que te gusta y no te gusta. Me dice, no, pues yo no sabía si me gustaba o no me gustaba. Porque era afeminado. Y entonces yo le dije, ¿y entonces por qué eres así? Es que me bañaba mi tía y cada que me bañaba hacía referencia a su sexo, ¿no? Menospreciándolo, ¿no? Uy, qué chiquito, le decía. O sea, imagínense. Y entonces este niño empezó a ir a los baños de la escuela y revisar a ver si era cierto. Se acostumbró a ver eso y surgió en una fijación enfermiza. Eso no es demoníaco. Eso es para decirle a esta maldita, cuando uno, oye, ¿por qué estuviste manipulando? ¿Por qué dijiste eso? Pues ¿qué no solamente vives tú de eso? ¿Qué te pasa? ¿Eres un animal o un perro en brama? Así de fácil poner límites y decirle sus verdades a quien tienes que decirle sus verdades y perdonarla, porque al fin de cuentas, esta pobre mujer, pues es una apocada que se aprovecha de niños porque ningún adulto la pela. Todo eso es de ámbito natural. Y aquí han venido y se les he dicho. Pero ellos insisten en que es demoníaco. No es demoníaco. Lo demoníaco es tu pecado. El no confiar en el poder de Dios, en su providencia, en que vayas a misa, en que comulgues, en que si pecas te confieses, eso sí. Pero todo lo que tú piensas y sientes y haces no es demoníaco. Es producto de un trauma o de algo que te generó un complejo. Trabájalo tú. Hay profesionales para eso. Entonces a todos los que me están molestando, porque es una molestia, pues ¿qué no creen en Cristo? ¿Para qué me necesitan a mí? Ya les he dicho, pues ya llevo 1 año con fascitis, 6 meses con ciática, tengo desde casi 2 meses con tendinitis supraespinosa en los 2 brazos, no los puedo mover, nomás los puedo abrir hasta aquí, nomás los puedo levantar hasta aquí, por una imprudente que me cargó con sus tonterías.
O sea, si no tienes fe, no te acerques a alguien pidiéndole un favor o un bien. Porque a lo mejor eres enviada por el maligno para que nosotros nos incapacitemos por hacerte caso a ti. Pero tenemos la culpa nosotros. Pues tenemos que decirles no. Y así desde el día que yo les dije, venían los mismos cada sábado, los mismos, hasta dije, ya no les voy a hacer oración a ustedes porque no lo necesitan, pues si ya te dieron la receta. Es como si estuvieras en el hospital, te operaran, te pusieran en terapia intensiva y después te dieran el medicamento, las indicaciones. No querrías regresar al hospital, no querrías que te volvieran a abrir, no querrías estar en terapia intensiva. Entonces, ¿por qué haces lo mismo? ¿Por qué quieres aquello que no quieres naturalmente de manera espiritual? Si te dicen tienes esto, haz esto, ejercítate en esto, ¿por qué no lo hacen? Bueno, desde ese día que dije, ya cada semana venía gente distinta. ¿Por qué? Pues porque es gente que necesita y está buscando respuestas. Tú ya las tienes. Así que déjate de cosas. ¿Que tienes conflictos? Como me he dado cuenta que unos han dejado de venir porque con quien vienen es un celoso o una celosa y como a veces toco aquí, pues empiezan con sus malos pensamientos y por eso, queridos hermanos, empiezan a hablar mal de uno. Y si es su esposo, lo que le va a meter a la muchacha es que uno es lujurioso y que uno está ahí toqueteando. Y entonces, en lugar de hacerle un bien, le está haciendo un mal. Y en lugar de que yo le haga un bien, le estoy haciendo un mal porque vive con una persona celosa. ¿Cuál es su problema? Su problema no es una influencia demoníaca. Su influencia es su cobardía de ponerle un alto a alguien que no debe de controlarla como si fuera Nintendo, ni que la tratara como una cosa, como si fuera su propiedad. Si esa persona piensa eso, ese es su problema. Si estamos enfrente de muchísima gente y este tonto pensando esas cosas, y no es uno, son muchos. Entonces, ¿cómo puede ser la gente tan vil, tan corriente, tan vulgar, tan ignorante espiritualmente y tan negligente que la persona busca libertad cuando la cadena es él, ¿no? Y cuando la trae para que uno le lave la cabeza y siga esclavizada a un loco enfermo. Pues claro, como la oración es pedirle a Dios el bien de la gente, pues aquel maldito empieza a ladrar como un perro y hablar mal del sacerdote. Y me han escrito y me han dicho, tuve un sueño y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y todo tiene que ver con cosas sexuales. Y entonces, yo no tengo la culpa de eso es tu problema. Vives con una persona que no te atiende, que te trata como una cosa, y si alguien te hace caso, te trata bien, te da una caricia, ya te vas por otro lado. Y entonces, en tus sueños quieres satisfacer de manera plena lo que te hace falta en tu casa. Y entonces, ¿por qué vives con una gente así que no te hace feliz? Entonces no me necesitan a mí para eso, necesitan a Cristo, creer en Cristo, mirar a Cristo, aprender de Cristo y comulgar. Entonces no crean que no me doy cuenta quién está mirando mal, quién está mirando con curiosidad, quién se acerca con la mala intención de dañarme de alguna manera para impedirme hacer la obra que Jesús me ha pedido. Entonces fíjense con todo lo que tengo y yo sigo sirviendo y no me ando quejando, ni ando chillando, ni ando pidiendo dinero. Y luego, sin embargo, he tenido que atender a personas que sí tienen problemas demoníacos.
con todo y lo que tengo. ¿Por qué? Porque es algo que Jesús quiere. Pero de que se formen 200 personas a que atienda 3, 4, es muchísima diferencia. Porque no las 200 personas están siendo atacadas por el demonio. Simplemente son secuaces del demonio. Porque el demonio es tramposo, es cobarde, es mentiroso. Así es que de esos 200, pues más de la mitad no vienen con fe, no creen en Jesús, no quieren comprometerse con Jesús. Y uno les tiene que enseñar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. Todo lo puedes en Cristo. Entonces no estés preguntando a ver cuándo va a haber eso. Porque todos los días hay misa y hay muchos lugares donde hay misa. Y si tuvieras alguna intención de sanidad o de sanación o de liberación, ¿correrías a la misa? No a buscar las cosas que son inferiores a la misa, como el agua, aceite y sal exorcizado. Eso es inferior, es un sacramental, es algo que te prepara al sacramento, es algo que va quitando lo que te impide acercarte a Jesús para confesarte y para comulgar. Entonces, como es una acción menor, también la liberación, también el exorcismo es un sacramental, son acciones menores. Las acciones magníficas, gloriosas y majestuosas son los sacramentos. Y a eso debe tender nuestro corazón. Así es que, ¿cuándo habrá liberaciones como vía generales? Cuando yo esté bien. ¿Y cuándo habrá sanaciones y eso? Cuando yo esté bien. Ni siquiera puedo estirar las manos, porque tengo que imponerlas. Entonces vean, si ustedes ven en la Sagrada Escritura que en la pelea de Josué tenían que tener levantadas las manos y que cada vez que las bajaba iban perdiendo el pueblo de Israel, y entonces le mandaron a 2 que les sostuvieran las manos y así venció el pueblo de Dios. ¿Quién me sostiene en las manos? Me las sostendría la gente con fe, que estuviera con fe, porque es increíble que de la última oración, que fue el 27 de diciembre y el 30 de diciembre, me hayan dado esta maldición de gente que está con todos los colijos que te puedas imaginar. Digo colijos no por lo que representan, sino por cómo lo consideran. Que la medalla del perdón, que los escapularios ahí, y con esa maldad de querer impedir que Jesús siga haciendo su obra a través de un exorcista. Eso no solamente es una actitud cruel, sádica, sino, queridos hermanos, va para desalentar a las personas que no tenemos por qué meternos en esto, pero que Jesús quiere que lo hagamos. Así es que todo lo que viene por hacer el bien no siempre va a ser bendición, no siempre va a ser reconocimiento ni gratitud. Así es que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quitó con su sacrificio en la cruz y se quedó aquí. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo para que lo recibas a Él, que es el Dios de Dios, el Señor de señores, luz de luz. Cuando comulgas es lo más grande que puedas hacer en la tierra. Los demonios tiemblan, y los demonios se hincan y los demonios se enfurecen. ¿Escuchan del agua bendita? Pues la comunión es todavía infinitamente más poderosa porque allí está Jesús. Y al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Así es que les recomiendo que confíen en Jesús, crean en Jesús y no dependan de los hombres. Muchos exorcistas
están en el pecado de la avaricia, muchos han renunciado a la iglesia, han hecho sus sectas, porque los arrastró el dinero. A nosotros nos debe arrastrar el Espíritu Santo y el amor al prójimo. Y como dijo Jesús, lo recibieron gratis, denlo gratis. Pero ¿cuántos no sabes que te piden? No solamente que hagas cosas absurdas, como las misas gregorianas para liberación, que son estupideces de gente tonta, o como las misas perpetuas, que también es una estupidez, ¿no? ¿Qué misas perpetuas si tú no eres perpetua, ni siquiera el cura, ni siquiera el templo? Entonces, ¿de dónde viene esa idea? Es que para que te libres del diablo. ¿Cómo te vas a liberar del diablo si tú mismo estás hablando por el diablo? Entonces, ¿cuántos de las gregorianas para liberarme de este demonio? Pues son 9,000 pesos, son 30,000 pesos, son 20,000 pesos. Y luego les tienes que comprar sus libros, o les tienes que comprar sus discos. Y luego ves que tienen 50,000, 100,000 seguidores. Imagínate cuánto dinero tienen. ¿Tú crees que eso es lo que quiere Dios para nosotros y para Él? ¿No dice claro Jesús, el que sirve a 2 señores queda mal con uno? Así que pidamos a Dios que nuestra fe crezca de tal manera que nosotros nunca desconfiemos de su poder. No necesita estar un exorcista para que Dios expulse al demonio. No necesita estar un exorcista para que tú te des cuenta que lo único que tienes es un ánimo de pusilánime, de cobarde, que no quiere afrontar su vida, ni tomar retos, ni hacerse cargo de sí mismos. Así que pidamos a Jesús por todas estas gentes que están pidiendo sanación y liberación para que vayan a misa, para que se confiesen y comulguen. Creo en un solo Dios, de todo lo visible y no invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pidamos al Señor, Dios de todo consuelo, que escuche las oraciones de sus hijos que sufren a causa de las divisiones en la Iglesia. Le decimos, Padre, escúchanos. ¿Pueden leer las intenciones? Para que los cristianos de todas las confesiones consigamos la plena comunión en Cristo nuestro Señor, nuestro único Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los fieles del Evangelio demos testimonio de nuestra fe común ante el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda fortalecer todo aquello que nos une y superar todo aquello que nos separa. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios se digne conceder a todos los que participan en las reuniones ecuménicas su espíritu de verdad y de caridad, oremos.
para que toda la familia humana viva cada día con mayor intensidad en convivencia cordial y pacífica, y para que todos los que sufren sean liberados de sus males. Oremos. Padre, escuchan. Por las intenciones de esta Santa Eucaristía, para que los que tienen necesidades de salud o por opresión o por vejación, confíen en Cristo, que es el Señor del universo. Oremos. Para que caigan en la cuenta que el que sana es Cristo y el que libera es Cristo. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que quieres que tus hijos disgregados formemos una sola iglesia, ya que un solo bautismo nos ha consagrado, haz que estemos también unidos a la plena confesión de una misma fe, por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. Yo no soy nada y del polvo nací. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, darte gracias siempre y en todo lugar, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que quisiste que todos, en todo semejante a nosotros, fuera Él menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos enfermos que te piden curación, para que nunca dejen de alabar las maravillas de tu poder. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos amados de Dios, por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado es tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando en nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, se dan la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Altísimo Señor. Amén.
Lava mi corazón, que fiel te rinde adoración. Altísimo Señor, que supiste exaltar al tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Santísimo maná, esa dulce miel, venid el mundo vi, nada me gustará, veniste yo dará, del cielo cruel, con tu dulzura me amargaré. Santísimo Señor, que supiste exaltar a un tiempo en el altar, se cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. San Miguel Arcángel, Dios te dio estos hermanos para que los conduzcas a la salvación. Aplasta a Satanás bajo tus pies. Destruye toda incursión infernal